En este video hablaremos sobre los objetivos del desarrollo sostenible, objetivo número 1, fin de la pobreza, presentado por los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, dirigido por el ingeniero Teodoro Huarguachipani. Los objetivos del desarrollo sostenible fueron creados por un plan para el planeta que han sido adoptados por el país de todo el mundo. Publicados el 2015, están en el Centro Agenda del 2030, en Plan de Acción de la ONU a favor de las personas y en el planeta. Forman políticas y legislaciones y son utilizadas no solo para los gobiernos, sino a nivel mundial. Continuando con la exposición, yo les voy a dar a conocer cómo se creó los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y cuántos son. En el año 2015, varios jefes de estados y gobiernos de distintos países que forman parte de las Naciones Unidas se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y estos elaboraron una agenda de 2030 que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, pretenden ampliar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODMs, y estos alcanzan a un objetivo que no cumplieron la idea central de todos los países con la independencia de su nivel y de desarrollo o riqueza. Y estos se comprometen a promover la prosperidad y proteger al medio ambiente. Y los objetivos de desarrollo sostenibles no son obligatorios que cada país pueda asumir de responsabilidad y trabajar con su cumplimiento para poder poner un fin ante todos estos objetivos o problemas que tenemos suscitados en nuestro país o en el mundo externo. Y entonces, ¿cuáles son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS? Uno es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asegurable y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industrias de innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, comunidades y ciudades sostenibles, reducción de consumos responsables, acción por el clima, vida de submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia en las instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. ¿Por qué estos objetivos se lleva a cabo o la reunión? Esto es para poder poner un fin a todos estos problemas que vienen suscitando día a día en el mundo, ¿no? El objetivo 1 trata de poner fin a la pobreza y está destinada a una población que vive en pobreza según la lengua materna. Esta pobreza afecta más a los niños y adolescentes. En el 2015, una tercera parte de los niños y adolescentes se encontraban en situaciones de pobreza. Esto afectó en mayor medida a la población que habla una lengua nativa, ya sea el quechua, aymara o una lengua amazónica. Sin embargo, se ha observado una disminución importante de la incidencia de pobreza entre los años 2009 y 2015. Otra población afectada es la de 14 a más años con seguro de pensión. Entre ellas se encontró las más afectadas a la población que se autoidentificó de origen nativo con 26.2%, seguida de la población afrodescendiente con 22.5%, en tanto la población que se autoidentificó de origen blanco, la incidencia de pobreza fue de 18% y el mestizo de 13.2%. Y entre los años 2008 y 2016, la proporción de población peruana con seguro de pensión se ha incrementado en un 6.1%. Otra población es la que vive en hogares con acceso a servicios básicos. En ella, más de 23 millones de peruanos han logrado acceder a los servicios básicos mediante la red pública. Y entre los años 2008 y 2016 se ha observado un incremento del 13.5%. Esto equivale a 6 millones de personas. Por último, la población de 14 y más años de edad con seguro de pensión, según el departamento, en los departamentos
de Moquegua, Ica, Arequipa, Tacna, la provincia constitucional del Callao y la provincia de Lima, eh, con con un 30% de población em, tienen ya un seguro de pensión. En tanto, hay 8 departamentos como Puno, Ayacucho, San Martín, Huánuco, Apurímac, Huancavelica, Amazonas y Cajamarca presentan menores tasas de cobertura de este servicio. Objetivos. Los objetivos del desarrollo sostenible constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que comenzaron y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones de aquí al 2030. Esto requiere centrarse en aquellos que viven en situaciones vulnerables, aumentar el acceso a recursos y servicios básicos y apoyar las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con la naturaleza. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y para el 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Metas del primer objetivo de la ODS. Para el año 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a $1.25 de los Estados Unidos por persona al día. Asimismo, reducir al menos la mitad de la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza. Y poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para así que todos estén incluidos a niveles mínimos y lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. Como también garantizar a que todos los pobres y vulnerables tengan unos mismos derechos a los recursos económicos, como son el acceso de herencias, a otros bienes, a los recursos naturales, a nuevas tecnologías apropiadas y a los servicios financieros, incluida la microfinanciación. Fin a la pobreza a nivel mundial. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos habla para poner fin a la pobreza y encauzar al mundo en el cambio de la paz, la prosperidad y las oportunidades. Además, esta exige una transformación de los sistemas financieros, económicos y políticos que rigen hoy en nuestra sociedad para garantizar los derechos humanos de todos y lograr así una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables del mundo. El informe del 2020 reúne los últimos datos y esto nos habla que los avances hasta el año fueron avances significativos, pero en las últimas décadas disminuyeron considerablemente. Las proyecciones indicaban que la pandemia volverá a empujar a 71 millones de personas a la pobreza extrema en el 2020, lo que sería el primer aumento de la población de la pobreza mundial desde 1998. Muchas de estas personas son trabajadores de la economía informal, cuyos ingresos cayeron del 60% en un primer mes de la crisis. A medida que los efectos económicos de la pandemia comienzan a sentirse con más fuerza, la importancia de contar con sistemas sólidos de protección social es de suma importancia. Y estas son las proyecciones que se han estado realizando. La COVID-2019 cambia el pronóstico del objetivo mundial de acabar con la pobreza extrema, donde se vio que en la pobreza extrema disminuyó del 15.7% del año 2010 al 10.0% al 2015. Las estimaciones de la previsión inmediata sitúan la tasa de pobreza mundial en el 2019 en 8.2%. Y como podemos ver en el cuadro, la proporción de personas que viven con menos de $1.90 al día era del 2010 al 2015, habían disminuido considerablemente. Para el 2019 se volvió a aumentar la pobreza debido a la COVID, por las proyecciones antes del COVID, ¿no? También se prevé que la pobreza laboral aumente considerablemente.
En la pobreza extrema se redujo a la mitad durante la última década, del 14.3% en el año 2010 al 7.1% en el 2019. Sin embargo, ha disminuido desde el año 2013. Efectos del COVID empujaron a millones de personas más a la pobreza extrema. Como podemos ver en la gráfica, las proporciones de la población empleadas que viven con menos de $1.90 por día del 2010 al 2009 había sido disminuido desde el 2009, mientras que en el 2019 se vio un ligero aumento. La cobertura de la protección social varía según la región. En esencial, contar con sistemas de protección social sólidos para mitigar los efectos y evitar que muchas personas caigan en la pobreza. El 55% de la población mundial, que son unos 4.000 millones de personas, no contaban con ninguna forma de protección social en el 2016. En el febrero de 2020, solo 87 países tenían programas de protección contra el desempleo. El alcance de la cobertura varía según las regiones, como ya lo habíamos mencionado. En Australia y en Nueva Zelanda, la mitad de las personas reciben prestaciones, el 44% de la población europea y América del Norte, mientras que el 3% de desempleados de África, y en Latinoamérica y en el Caribe se ve que es un 12%. En la gráfica podemos ver también los desempleados y la población vulnerable según las gráficas. Los desastres afectan de manera desproporcionada a los países. Claro que sí, peligros biológicos como el COVID-19 junto con otros peligros como los huracanes, inundaciones, terrenos e incendios forestales causan desastres y agudizan la pobreza. De acuerdo a los últimos informes presentes por el proceso de la supervisión del marco del CEDAI, para 80 países del 2018 se atribuyeron muertes, personas desaparecidas y desastres. Los 17 países menos adelantados que comunicaron pérdidas vinculadas a estos desastres presentaron que el 14% de la población total de los 80 países y el 29% del total de muertes y personas desaparecidas atribuidas a los desastres. Como se ve en el gráfico, los 17 países que comunicaron pérdidas económicas presentan el 2% del PBI de todos los países que comunicaron dicha pérdida, pero también sufrieron un 10% del total de pérdidas económicas directas. Continuando, tenemos las ODS 1, fin de la pobreza aplicada en el Perú, donde tenemos la meta 1.1, que es el fin de la pobreza extrema, donde en el Perú desde 1991 a 2018 la pobreza extrema disminuyó en 20.2%. Esto quiere decir que de 5.500.000 personas se disminuyó a 908.758.000 personas salieron de la pobreza extrema. Como meta 1.2 tenemos que de aquí a 2030 se debe reducir la incidencia monetaria entre hombres, mujeres, niños y niñas, donde tenemos que en el Perú la incidencia monetaria bajó a 20.5% entre el 2017 y el 2018, como se puede observar en el gráfico. Como meta 1.3 tenemos que para 2030 se debe dar cobertura a las personas más pobres y vulnerables, como en el Perú, que para el 2018 más del 30.5% de personas entre los 14 a más años tienen cobertura social, como se observa en el gráfico. En meta 1.4 tenemos que para 2030 todas las personas deben contar con saneamiento básico, donde en el Perú para el 2018 más del 79.1% de personas ya cuentan con saneamiento básico. Eso quiere decir que ya cuentan con luz, agua y electricidad. Además de que este creció para 2018 en más de 8.8%, donde 3 millones de personas se vieron beneficiadas gracias a esto. Como meta 1.5 debemos fomentar la resiliencia para 2030 a las personas pobres o vulnerables en casos de fenómenos
naturales, ya sean por el clima o también económicos y o sociales, donde podemos ver en el gráfico el número de personas muertas en el Perú por diferentes causas naturales. A nivel regional, la intensidad de la pobreza en el Perú afecta el desarrollo colectivo y produce altos índices de carencia y necesidades básicas insatisfechas entre quienes viven en la miseria. La desigualdad de la pobreza y sobre todo la pobreza extrema entre las áreas urbana y rural es abrumadora, especialmente en zonas de la sierra rural. La región Cusco tiene una tasa de pobreza monetaria que oscila entre el 23% y el 25,6%, cercana al promedio nacional que está entre el 19,7% y el 21,3%. Las provincias con mayores tasas son Cana, Chumbivilcas y Paucartambo, provincias con una población predominante rural, mientras que Cusco es la provincia con la menor tasa de pobreza monetaria, muy por debajo del promedio nacional. Mientras que para el año 2017 en el Perú la pobreza monetaria fue de 20,7%. Nuestra región registraba 25,7%, es decir, un total de 380.000 cusqueños pasaron a estar en pobreza para este año. La pobreza en Cusco se ubica en 25,7% y registra un crecimiento interanual de 4,8 punto porcentual, el mayor entre los 24 departamentos. Es importante señalar que el aumento de la pobreza estaría asociado a la paralización de la mayoría de las actividades económicas ante el estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio por la presencia del COVID-19 en el país. Un informe reciente del Instituto Peruano de Economía refiere que la pandemia del coronavirus durante el 2020 elevó la pobreza en la zona sur a un 31%, es decir, 500.000 de personas pasaron bajo este umbral de necesidad. La vulnerabilidad corresponde a una situación precaria, que ante un gran shock externo puede empujar hacia la pobreza. Por ejemplo, en ese grupo de fragilidad estuvieron los trabajadores informales y la gente que vivía del día a día, que de la noche a la mañana no pudieron trabajar por la pandemia. Sin CTS y otro tipo de seguro, pasaron a engrosar los porcentajes de población pobre. El Estado debe recuperar el crecimiento económico, por encima del 4% con el desarrollo de la diversificación productiva centrada en la agricultura familiar, fortalecer las pymes con financiamiento y transferencia de tecnología desde el Estado, reestructurar los programas sociales para mejorar la atención de la población vulnerable y pobre. Como conclusión daré que como tu participación está activa en la formulación de estas políticas que pueden marcar la diferencia contra la lucha de la pobreza. Como ellas aseguran de que se promueven tus derechos y que se lucha y se escucha tu voz, de que se comparten los conocimientos intergeneralizados y de que todas las edades se fomenten la innovación y el pensamiento crítico. Los gobiernos pueden ayudar a crear también un entorno propicio para la generación de empleo productivo y oportunidades de empleo para los pobres y los marginados. Pueden formular estrategias y políticas fiscales y estimulan el crecimiento económico. Los pobres, por lo tanto, pueden reducir más pobreza. Muchas gracias. Y como parte final, para acabar la pobreza no solo se requiere una gran cantidad de recursos, sino de inversión. Gracias.